La palabra de nuestro Señor Jesucristo con nuestro hermano, Roberto Hernández. El perfecto tiempo de Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor, al capítulo 1 de Lucas, verso 57. Cuando todos lo tengan, me dan un fuerte amén. Lucas 1, 57. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento y dio a luz un hijo. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, oh Señor Todopoderoso y Eterno, porque estamos aquí, oh Señor Todopoderoso, para poder oír, Padre bendito, Rey de Gloria, qué es lo que dice tu bendito Evangelio en tu palabra, oh Señor, y podamos entender, oh Padre Celestial, qué es esa palabra bendita y preciosa que transforma almas, oh Señor, desde el principio, oh Señor, hasta que lleguemos hacia ti, oh Señor. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues estoy lleno de regocijo porque vamos a terminar el capítulo 1 de Lucas. ¿Verdad? Después de varios sermones, por fin llegamos al fin del capítulo 1 y nos quedan unos cuantos capítulos para terminar, pero ahí vamos. Estamos con el hermano Nelson en Génesis, ¿verdad? Vamos poco a poco viendo qué es lo que el Señor ha dicho en su palabra. En esta preciosa noche vamos a hablar sobre el perfecto tiempo de Dios. ¿Qué es lo que sucede con el Señor? El Señor utilizó a un hombre, y ese es el libro que estamos predicando. Él utiliza a un hombre que no es judío, Lucas, para poder ser inspirado por él y poder escribir esas palabras que escribió por medio del Espíritu Santo, para poder llegar al corazón y romper ese corazón de un amigo que se llama Teófilo, y este amigo llega a ese poder del Evangelio, que es el poder de Dios para salvar, y destruye ese corazón fuerte para poderlo llevar a los pies de Jesucristo, y poco a poco, desde el principio, le ha estado mostrando la gloria de Dios para que él pueda entender cómo Dios hace las cosas. Y en esta preciosa tarde vamos a ver que el tiempo de Dios es perfecto. Nosotros muchas veces queremos hacer que las cosas sean mucho más rápidas porque queremos el milagro para ayer. Y no es el milagro a la hora que nosotros querramos, sino que el milagro es a la hora que Dios quiera. Todas las cosas que nosotros pedimos, ya lo vimos anteriormente, Dios sí las escucha. Pero dependiendo de cómo estemos en Jesucristo, así es que Él va a contestar todas esas oraciones. Él las contesta con un sí o con un no, pero nos las contesta, ¿verdad? Cuando Él nos dice un no, tenemos que entender que Él nos está diciendo no porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Porque como nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre Celestial, entonces Él quiere lo mejor para nosotros. A veces nosotros estamos pidiendo algo que no va para nosotros. Y por eso es que esa es la razón del no. No, hija, no, hijo, no te lo puedo dar. ¿Por qué? Porque Él siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, a veces no lo entendemos, pero en el camino Él nos ha hecho entender cómo es su misericordia y cómo es Él. En el perfecto tiempo de Dios,
estamos en que Él prometió un Salvador. Y no lo prometió ayer, lo prometió hace más de 6,000 años. ¿Verdad? En la predicación del día viernes, el pastor estaba hablando sobre Adán y Eva, y ahí es donde está la promesa. Desde el inicio, Él dice, yo voy a dar la simiente. Ahí está la promesa. Y todos los que murieron, el pastor explicaba en el sermón del día viernes, que Eva pensaba que era Set, ¿verdad? Que el Set era la simiente, no era Set. Pero Set sí está en la genealogía de Jesús. ¿Por qué? Porque de allí iba a venir. Y iba a ser en el tiempo de Dios, no en el tiempo que nosotros pensamos. Entonces, el pueblo de Israel, muchos murieron esperando al Mesías. Entonces, todos estos mueren esperando al Mesías porque el Mesías no había llegado. Y pasan 4,000 años para que el Mesías llegue. Y en esos 4,000 años, 400 años, Él no les habló para nada. Entonces, Dios le está mostrando a Lucas todo lo que pasó en el tiempo de Jesús para mostrarle que el tiempo de Dios es exactamente perfecto. Y una de las cosas bellas que encontré en esta Biblia fue la fecha en que el padre de Juan el Bautista estaba sirviendo, 23 de septiembre. O sea que ese día se le apareció el ángel a él. Entonces, cuando tenemos fechas exactas, las fechas, por ejemplo, el nacimiento de Jesús, no hay fecha de él, pero aquí tenemos una fecha. La fecha en cuando estaba sirviendo Zacarías. Y 6 meses después es engendrado Jesús. Entonces sí sabemos cuándo nació. ¿Verdad? Entonces, esos datos preciosos son los datos que Dios le entregó a Lucas para romper todo aquello que el ser humano dice, no, que Dios no existe. Dios sí existe. Y eso es lo que está rompiendo este evangelio. Todo aquello que ellos piensan que no existe, sí existe. Y este hombre, no siendo él hebreo, significa que él, cuando fue que conoció del evangelio de Jesús, en el día de Cornelio, cuando Pedro predicó con donde Cornelio. Lucas entendió el evangelio de Jesucristo, entendió todo lo que él había hecho. Hay una cosa que Lucas no podía entender, y es que todos los enfermos se sanaron en el tiempo de Jesús. Tanto fue así que Juan escribió que si él hubiese escrito cada uno de los milagros que Jesucristo hizo, no hubieran cabido los libros en todo el mundo. Así fue el tiempo de Jesús. Y Lucas, siendo médico, se quedó sin trabajo, señores, ¿verdad? Pero él quería saber el por qué toda esta gente, cómo era que eran sanados. Si él siendo médico no había podido encontrar ninguna medicina que sanara la lepra o que levantara muertos. Y la encontró en Jesús. Encontró todo lo que Dios hace. Y al encontrar a Jesús, se encuentra con una verdad. Se encuentra con la verdad de la vida.
se encuentra que a pesar de que él había logrado todo en este mundo, él no tenía nada porque no tenía a Jesús. Y él había, como médico, hoy en día los médicos ustedes saben cuánto ganan. Ganan mucho. Y en aquel tiempo no crea que ganaban poco tampoco. Entonces, este hombre pudo obtener todo en esta vida, pero no tenía absolutamente nada sin Cristo. Entonces, al conocer a Cristo, el primer efecto del Espíritu Santo en él fue cambiar su vida para poder entender todo lo que Dios es. Y en ese entendimiento de lo que Dios es, Dios le revela absolutamente todo, paso a paso, y él va escribiendo paso a paso de todo lo que Dios ha hecho. Hizo en ese preciso momento y lo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, para llegar a donde su mejor amigo, para que ese corazón duro entendiera que todo lo que él había obtenido en esta vida no era nada. ¿Por qué? Porque Dios no estaba con él. Todo lo que había logrado, lo había logrado porque él quería. Y él pensaba que todo lo había hecho porque él lo tenía todo, pero no tenía absolutamente nada sin Cristo. Y en el perfecto tiempo de Dios, Dios prometió y Dios hizo muchas promesas, tantas que en el libro de Isaías, que es el profeta más grande que escribió más cosas sobre la revelación de nuestro Señor Jesucristo, y por eso fue cortado en dos. ¿Por qué? Porque cuando él comenzó a revelar quién iba a ser Jesús y quién era lo que nos iba a dar la paz, no le creyeron. Y así todos los demás profetas. Y ahora vamos a ver el nacimiento del último profeta, Juan el Bautista. Entonces, cuando Lucas está hablando, está diciendo que en este tiempo, o sea, hace 2000 años, era el perfecto tiempo de Dios para levantar a Jesús, el que iba a redimirnos de la ira de Dios. No iba a ser en otro tiempo, ese era el tiempo. Y la razón por la cual todos vendían sus cosas era porque él dijo, yo voy a regresar por ustedes. Entonces, ustedes siendo cristianos, ellos morían por decir yo soy cristiano. Entonces, ¿de qué le iba a servir todas las cosas? ¿De qué le iban a servir los terrenos, las casas, todo lo que tuviese? No servía de nada. Entonces, ¿para qué tenerlo? Lo vendían y lo repartían entre todos. Esa es la razón. Porque Jesús viene. Y si Jesús viene, ¿para qué necesita lo demás? ¿Para qué necesita comprar cosas en esta tierra si Jesús viene? Esa es la razón por la cual ellos vendieron todo. Esa es la razón por la cual Lucas muere decapitado. El hombre que inspiró Dios para escribir esto muere decapitado. ¿Por qué? Porque Dios lo utilizó a él para llevar este evangelio y poder transformar personas desde hace 2000 años y hasta ahora sigue transformando personas. ¿Por qué? Porque estamos oyendo lo que en realidad pasó. Estamos oyendo lo que Dios le enseñó, lo que Dios le mostró, todo lo que él pudo escribir sobre Jesús. Y todas las verdades que muchos niegan. Verdades que en el Evangelio de Lucas no podemos negar. ¿Por qué? Porque hay fechas. Y si hay fecha, significa que sí existió, significa que es verdad, significa que sanó a todos, significa que sí es Dios. Significa que ese Dios todopoderoso, que él pudo ver todas las maravillas con los apóstoles, es verdad. Y hoy nosotros las estamos viendo en su palabra.
¿Por qué? Porque utilizó a este hombre que transformó por medio de Jesús para poder llevar la palabra a su amigo. Su amigo se llamaba Teófilo. Esto no lo di en el inicio. El nombre Teófilo significa amigo de Dios. O sea que este hombre, sus padres creían en un Dios que no conocían, porque ellos no eran judíos. Pero estaban que querían conocer a ese Dios verdadero. Y le pusieron amigo de Dios. Y por eso es que Lucas fue utilizado para llevar ese evangelio. Y él está mostrando paso a paso qué es lo que sucedió. Y ahora le va a mostrar el perfecto tiempo de Dios. ¿En quién? En Juan el Bautista. Entonces dice el versículo 57, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Si nosotros encerramos ese versículo, prácticamente no ha pasado nada. ¿Qué de mágico tiene que alguien dé a luz un hijo? Pero Elizabeth tenía 70 años. Qué difícil es que una mujer de 40 años tenga un hijo, ahora que tenga 70. Eso es lo que sucede con las oraciones. Eso es lo que sucede cuando un siervo de Dios ora. Sucede que cuando usted está orando, usted le está pidiendo algo que para todos era normal, pero para ellos no era normal. Para ellos, desde el principio, si él se casó a los 20 años, tenía 50 años orando por un hijo. Y en 50 años, Dios no se lo dio, porque a él le iban a dar un hijo especial, un hijo que iba a ser llamado hijo de siervo del Altísimo. No era cualquier hijo. Era un hijo especial. Entonces, al escuchar su oración, cuando Dios escucha su oración, Dios la escucha, pero Él le quiere dar lo mejor. Entonces, ¿qué le va a dar? Le va a dar un hijo que sea un siervo de Dios. Eso es lo que le va a dar. No le va a dar cualquier hijo. ¿Por qué? Porque usted ya conoció a Jesús. Y usted está caminando con Jesús. Y ahora todo lo que usted pida tiene que ser en Jesús. Para la gloria de Dios y no para la gloria del hombre. Por eso es que este hombre le está mostrando a este hombre que tenía absolutamente todo. Mira, esto es lo único que te hace falta. Dios en tu vida. Lo tienes todo. Pero en realidad no tienes nada. Entonces, cuando eso sucede, ese milagro tan grande en Elizabeth, aquella mujer que no podía tener hijos, a la que todo el mundo sabía que no podía tener hijos. Y que todos me imagino que se reían de Zacarías, porque un hombre de Dios orando y ni siquiera le oían, no, ni Dios le oye. ¿Verdad? Pero él fielmente siguió orando y siguió orando. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios sí le oye, pero que Dios le iba a entregar algo mejor de lo que estaba pidiendo. Por eso es que él entendía eso. Entonces, cuando Dios llega y hace el milagro, es que nace y comienza el tiempo de todas las profecías que él había dado en el Antiguo Testamento. Todas esas profecías se comienzan a cumplir en Juan.
¿Por qué? Porque ese era el tiempo de Dios. El tiempo de Dios el correcto. Dice Malaquías 3:1. Comienza la primera profecía. El libro de Malaquías. Un libro que muchas iglesias ocupan para el diezmo. Pero vamos a entrar al capítulo 3 de Malaquías, donde no está hablando del diezmo, está hablando de Jesús. ¿Qué es lo que va a hablar? Voy a enviar mi mensajero y él abrirá el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis. He aquí que vendrá, firma, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿de qué está hablando Malaquías? No está hablando de diezmos. Está hablando de lo que Dios va a hacer por causa de las cosas malas que están haciendo. ¿Por qué? Porque estaban entregando lo podrido a Él. Y ellos no lo entendieron, ni lo tenían que entender. ¿Por qué? Porque lo que les está diciendo Él es que ya comienza el momento. 450 años antes de que naciera Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está profetizando Malaquías? Está profetizando a Juan el Bautista. Y eso es lo que le está diciendo Lucas. Esto es lo que está sucediendo con el nacimiento de Juan. Está sucediendo que el último profeta de Dios, Malaquías, antes que naciese Juan, que es el último profeta, le está diciendo, ahí viene aquel que va a abrir el camino de nuestro Señor. El camino de Jesucristo. ¿Y qué características iba a tener este hombre? Malaquías 4:5. Voy a enviaros al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. En Malaquías 4:5. Entonces, lo que está profetizando Malaquías es cómo el Señor va a utilizar a Juan el Bautista. ¿Qué poder va a traer este hombre al profeta Elías? Eso es lo que está mostrándole y le está diciendo, esto es lo que el hombre estaba esperando 450 años después, cuando están viendo que Dios ya no habla. Cuando están viendo que el Dios al cual ellos adoran ya no les volvió a hablar. ¿Por qué? Porque el último profeta les está diciendo, el tiempo ha llegado y el reino de Dios está cerca. Y el reino de Dios llegó hace 2000 años. Y desde entonces se abrieron las puertas de los cielos, primero para los judíos. Y como ellos no entienden que Jesús es el Señor, entonces se abrieron las puertas hacia nosotros. Y Cornelio abre las puertas a todos nosotros, entre los cuales está Lucas. Y él es prueba de que ese evangelio llega hasta donde nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos hace sus hijos. Porque cuando Él los invitó a los demás no quisieron ir. Les está diciendo, yo soy el Señor. Y ellos no entienden. Lo crucificaron. Entonces abrió las puertas para nosotros, para que nosotros podamos entender que Dios es grande, todopoderoso, y puede hacer de nosotros sus hijos. Los hijos que Dios siempre esperó. Aquellos que confían en Jehová, aquellos que comienzan a caminar en Cristo,
aquellos que comienzan a crecer en Cristo, aquellos que van a poder entender que solamente en Cristo podemos seguir adelante, que solamente en Cristo vamos a lograr todo lo que Dios prometió para nosotros. Dios prometió tantas cosas y todas las cosas que están en el Antiguo Testamento, y oiga bien, cuando está en singular las promesas son para Cristo. La mayoría de promesas están en singular, entonces si son en singular son para Cristo. Pero si nosotros estamos en Cristo, entonces recibimos esas promesas. Porque no hay ningún camino que llegue a Dios sin Él. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Y Dios le comienza a hablar a estos hombres y a todos nosotros por medio del Evangelio de Lucas, para que nosotros podamos entender que Dios está ahí y todo lo que promete paso a paso, y conforme pasan los años, Él está diciendo todas las profecías de lo que va a suceder y las viene a cumplir en el tiempo perfecto de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos recibir al Señor y podamos entender que Él es quien está con nosotros. Dice Malaquías 4:6, y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, sigue profetizando Malaquías sobre Juan. ¿Para qué? Para preparar el camino del Señor. Para que Él pueda ver y que todos puedan entender que Jesús está cerca. Jesús estaba tan cerca a 3 meses después de Él, que fue lleno del Espíritu Santo desde antes de ser concebido. ¿Y qué dice Isaías 43? Voz de uno que clama en el desierto, abrid camino a Jehová, enderezar el yermo, calzada para nuestro Dios. Isaías 43. ¿Qué está haciendo Isaías? 500 años antes de Malaquías, prediciendo al mismo Juan. ¿Por qué? Porque todas las cosas son perfectas en Dios. Cuando nosotros recibimos esta palabra, nosotros no tenemos que entender, pero ¿y qué es lo que dice acá? ¿Qué es lo que hace acá? ¿Cuándo se va a cumplir? Isaías no hizo preguntas. Isaías obedeció. Y una de las cosas que entendimos hoy en la mañana, que el crecimiento del pueblo no es cuánta Biblia sepas, sino que cuánta Biblia obedeces. Y por eso es que Isaías no hace preguntas. ¿Y quién va a ser? ¿Cómo va a ser? Eso solamente lo hizo María. ¿Por qué? Porque María, en el próximo sermón vamos a ver por qué ella pregunta cómo va a ser eso, porque había una profecía de una virgen, ¿verdad? Entonces ella no está dudando. Ella no está dudando. Lo que ella está diciendo es cómo es que se va a hacer. ¿Cómo es que va a pasar la profecía de Isaías? Yo sé que van a ser de una virgen, pero ¿cómo? Entonces el ángel es que le explica, sí, va a ser por medio del Santo Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque nunca nadie se había visto eso. Y es Dios que está mostrando todas las cosas que Él va a hacer en su tiempo perfecto. Entonces tenemos que entender que todas las cosas hacia nosotros tienen un tiempo, el tiempo perfecto de Dios. El tiempo perfecto de Dios tan hermoso. Es tan hermoso que casi cumple un año de estar acá. Una semana después de que vino, que estaban en campaña ustedes.
Y en este tiempo me he gozado y he aprendido a cómo caminar en el Señor. He aprendido a poder crecer por medio del Espíritu Santo. He aprendido muchas cosas. Cosas que solamente el Espíritu Santo puede lograr. Cosas que cuando nosotros las comenzamos a entender, vemos por qué Dios nos trae a este lugar. Dios nos trae a este lugar porque tiene cosas buenas para nosotros. Buenas, espirituales. Las materiales déjenmelas aparte. Que esas Dios ya las tiene para usted, no las pida. Esas no es algo que nosotros tengamos que pedir. Nosotros tenemos que pedir las espirituales. Las materiales, déjelas aparte. Déjelas aparte. Que todo lo que sea suyo, Dios se lo va a entregar. ¿Por qué? Porque Dios es su Padre. Y Él va a hacer las cosas como Dios quiera, no como nosotros querramos. Entonces, en el tiempo de Dios todo va a ser hermoso. Solamente que hay una palabra que me quedó allí. Enderezar el yermo. Calzada para nuestro Dios. Y dije yo, ¿y eso qué es? ¿Verdad? Entonces me tuve que ir al diccionario y veo que yermo es la noción, puede utilizarse para nombrar a la superficie que carece de vida. ¿Verdad? Y nosotros carecíamos de vida. Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces ese es el camino que está abriendo Juan. Ese es el camino que comienza a abrir para poder decirles, nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados para que Jesucristo pueda entrar en nosotros y pueda habitar con nosotros y pueda caminar con nosotros y pueda seguir con nosotros hasta que lleguemos con Él. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Sucede que en este preciso momento, la otra promesa en Génesis 3:15 se está cumpliendo. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. Entonces, todas las promesas de Dios se están cumpliendo ahora. En el nacimiento de Juan, todas las promesas. Él prometió que iba a pasar y estaba pasando en ese preciso momento. Y eso es lo que está haciendo Dios, cumpliendo su tiempo. ¿Por qué? Porque era el tiempo que Dios requería para poder cambiar todas las cosas que estaban erróneas y podernos mostrar a Jesús y Jesús enseñarnos. Más adelante vamos a ver en este libro precioso todo lo que Jesús va enseñando poco a poco de lo que es la verdad de la ley. Y en ese momento se había creído de otra manera. Y Jesús nos va mostrando por medio de su Santo Espíritu cómo es la verdad en Jesús, cómo es que nosotros tenemos que caminar. Entonces dice el verso 58 de Lucas 1. Y oyeron sus vecinos y parientes que el Señor había engrandecido para con ella su misericordia y se regocijaron con ella. Oiga bien, cuando usted comienza a caminar en fe, sus vecinos lo van a reconocer que usted camina con fe. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que está pasando cuando Jesucristo vive en usted. Sus vecinos van a comenzar a decir, ¿verdad? Que Dios tiene misericordia. Porque han visto todo lo que está pasando en usted. Y está viendo todo lo que está haciendo Dios con usted. Usted es testigo de lo que Dios ha hecho en su vida. Yo soy testigo de algunos de ustedes, de lo que Dios ha hecho en su vida.
y los vecinos suyos son testigos de lo que Dios hace en su vida. Es el cambio que ven los vecinos. ¿Por qué? Porque Dios es tan grande y en su tiempo Él va a mostrar su gloria y lo va a ver así, igual que Cristo. Entonces Dios nos está mostrando a nosotros que nosotros caminando en Él vamos a poder glorificar a Dios cuando nosotros caminamos en Cristo y vemos las cosas que Dios hace en nuestras vidas y Dios va caminando juntamente con nosotros para que todo el mundo vea la gloria de Dios en nosotros. Eso es lo que exactamente están viendo los vecinos en Elizabeth. La misericordia de Dios. Una mujer que soñaba con tener un hijo y ahora va a tener un hijo. Un siervo de Dios. Uno que Dios mismo le llamó, que iba a ser grande delante de Dios. Verso 59, aconteció que el 8º día vinieron para circuncidar al niño y querían que se llamase como su padre Zacarías. En realidad los vecinos siempre quieren hacer ellos la voluntad de ellos y no que se haga la voluntad suya, ¿verdad? Entonces, querían que ponerle el nombre al niño, ellos, ¿verdad? Pero el niño no es de ellos, el niño es suyo. Entonces, ¿quién le tiene que poner nombre? Usted, no los vecinos, ¿verdad? Los vecinos pueden decir todo lo que quieran, pero quien le pone el nombre es el padre, ¿verdad? El padre que le pone el nombre. Entonces, Dios le dijo, se va a llamar Juan. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Juan, no Zacarías. No, que llámale Zacarías. No. No se va a llamar Zacarías, se tiene que llamar como Dios dijo, Juan. ¿Verdad? Entonces, pero los vecinos siempre son así. Los vecinos siempre quieren hacer las cosas como ellos quieren, pero las cosas tienen que ser como Dios quiere y como usted quiera ponerle a su hijo, ¿verdad? Entonces, verso 60 dice, pero respondiendo su madre dijo, no, sino que se llamará Juan. ¿Por qué? Porque su esposo ya le había dicho que lo que había sucedido, porque se había quedado mudo por no creer, pero escribiéndole le dijo, el niño se tiene que llamar Juan, porque así me dijo el ángel que se le va a poner, Juan. Entonces la esposa dijo, no, mi esposo dice que se llama Juan, y entonces se llamará Juan. Y aún así los vecinos no creían, ¿verdad? Entonces le dijeron, no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo quería que se llamase. Y pidiendo una tablilla, ya habían tabletas allá en aquel tiempo, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces entendieron que la voluntad del nombre del niño no era de la madre, sino que era la voluntad del padre. Y el padre había recibido el nombre de Dios. Y tenía que llamarse como Dios dijo que se tenía que llamar, no como nosotros quisiéramos que le llamásemos. ¿Por qué? Porque era un niño especial, un niño que iba a traer y abrir el camino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no se podía llamar de otra manera, se tenía que llamar Juan. Verso 64, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a hablar bendiciendo a Dios. Eso es exactamente lo que le dijo el ángel, que por no haber creído se iba a quedar mudo y que su mudez se iba a acabar hasta que naciera su hijo. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que la gloria de Dios nuevamente se viera en un hijo de Dios. Para que todo el mundo entendiera que cuando Dios está contigo, Dios va a hacer las cosas maravillosamente para su gloria. Para que tú entiendas que tú vas a ser utilizado por Dios para que todo el mundo vea la gloria de Dios en tu vida, a Jesucristo en tu vida, creciendo en ti. Y eso es lo que sucedió. Entonces,
se le abre su boca, entonces ellos se maravillan y lo primero que hace Zacarías es a bendecir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es su Padre. Gracias, Señor, porque en medio de mi incredulidad tuviste misericordia y me hiciste hablar para tu gloria. ¿Por qué? Porque muchas veces somos incrédulos, muchas veces no queremos hablar de la palabra, muchas veces no queremos enviar el mensaje, ese mensaje poderoso que rompe corazones. No importa quién sea que va a escuchar, no es usted, es el mensaje. El mensaje es el que rompe. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que está abriendo las puertas de los cielos para esa persona que está utilizando y está oyendo a Dios, no a usted. Por eso se rompen esos corazones, por eso el Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios para salvar almas. Pero cuando nosotros callamos, las piedras hablan. ¿Por qué? Porque así es Dios. Cuando yo entendí eso, eso significa que hasta las piedras glorifican a Dios. Dije yo, wow. Si yo sé que si no levanto las manos, hasta las piedras levantan las manos por mí. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todo. Entonces viene el 65 y dice, vino temor sobre todos los que vivían alrededor de ellos y en toda la región montañosa de Judea se divulgaron todas estas cosas. Esa es la razón por la cual Lucas lo pudo escribir, porque todo el mundo habló de este suceso en Judea, de todo lo que Dios hizo en Zacarías, en la vida de Zacarías, en la vida de Elizabeth, en la vida de ellos. Y es por eso que él pudo escribir y poder decir, todo esto es cierto. Y el Espíritu Santo de Dios lo acompañó para escribir cada una de estas palabras y poder llevar este evangelio hacia nosotros y poder entender qué es lo que Dios ha hecho en su tiempo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, para que entiendan que Dios lo que promete, lo cumple. Y todo lo que Él ha prometido para nosotros lo va a cumplir a su tiempo. Lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es nuestro Padre, Él nos hizo sus hijos. Y si Él nos hizo sus hijos, Él nos dará todo lo que necesitamos todo el tiempo. Y todo lo demás es añadidura. Añadidura que no tenemos que tener cosas de decir, esto tengo fe que esto va a suceder. No, no tengan fe en eso. Si Dios quiere, Él se lo va a dar. La fe que tenemos que tener es en Jesucristo y en las cosas espirituales, que Dios utilice nuestra alma para poder llevar el Evangelio de Jesús a todas aquellas personas que cada uno de nosotros conocemos y poder llevar este poderoso Evangelio para destrozar las huestes de Satanás en aquellas personas que no conocen de Dios. Verso 66, y todos los que oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿qué pues llegará a ser este niño? Pues a la verdad la mano del Señor estaba con él. Verso 67, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, ahora viene lo bueno. El Espíritu Santo cuando nos llena, comenzamos a hablar las cosas del Señor, comenzamos a ser utilizados por Dios y no vamos a ser nosotros, sino que Dios hablando por medio de nosotros. ¿Para qué? Para gloria de Dios. Muchas veces, a veces decimos, oh, no nos gusta cómo habló el fulanito este. No fue él, fue Dios. Porque nosotros solamente somos la persona que Dios utiliza para llevar el mensaje de Dios a su pueblo y poder entender que el mensaje
es dado por Dios y no por el hombre. Entonces, por medio del Espíritu Santo, cuando somos llenos del Espíritu Santo, es que suceden esas cosas. Y es por eso que llega ese mensaje claro y perfecto hacia donde nosotros. ¿Para qué? Para poder crecer en Cristo Jesús. Y comienza a profetizar este hombre y dice: bendito el Señor de Israel, verso 68, porque ha visitado su pueblo y ha efectuado su redención. Es exactamente lo que ellos estaban esperando por 4,000 años. Estaba pasando en ese momento, y eso es lo que está profetizando el padre de Juan el Bautista. Y nos levantó un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como habló por boca de sus santos profetas desde el antiguo, y salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. El pacto de Dios con Abraham es el que está diciendo Zacarías, y el que está diciendo: todos ellos murieron esperando al Mesías, y es ahora que ahora van a ser redimidos por medio de Cristo Jesús, porque el Mesías ha llegado. Y el Mesías ha llegado con todo el poder para salvar a todos aquellos que en Él creen y tengan vida eterna en Él. Eso es lo que está profetizando. Y entonces, al ser lleno del Espíritu Santo, Él está recordándose todo lo que Dios ha prometido para todos los que creen en Él. Lo prometió a su pueblo, pero no todos creen en Él. Entonces, esto es solamente para aquellos que creen en Jesús, porque la redención llegó por medio de Él. Verso 73, el juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de la mano de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. ¿Qué está diciendo Zacarías en esta profecía? Está diciendo que él va a ser profeta del Altísimo, pero está asegurando, porque irás delante del Señor. Entonces está asegurando que Jesús es Dios. Eso es lo que está asegurando. La deidad de Jesús, que está llegando a esta tierra para poder hacer todo lo que el Antiguo Testamento había dicho, y todas las profecías iban a comenzar a cumplir una a una, una a una, una a una. Y una de las profecías que vamos a ver en el siguiente mensaje va a ser la profecía del nacimiento del Señor en Belén. Entonces, todas esas profecías hechas por Dios, todo lo que Dios prometió, lo comienza a cumplir. Y eso es lo que está leyendo Teófilo. Y entonces dice: en verdad sí hay Dios. Porque aquel Dios que prometió es el Dios que da en su tiempo todo lo que debe de ser. Y es por eso que Él cambió todas las riquezas para poder seguir a Jesús. Cambió todo lo que tenía para poder crecer en Jesús. Cambió todo aquello que era material por todo lo espiritual, porque lo espiritual es lo que vale en nuestras vidas. Lo material no vale absolutamente nada, porque somos hijos de Dios, no hijos de la carne. Lo espiritual es lo que vale en nosotros. Lo material no vale absolutamente nada. Y eso lo entendió Lucas, lo entendió Teófilo. Y por eso es que ellos caminaron en fe en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para poder llevar este evangelio y comenzar a cambiar vidas. Vidas que estaban esperando con gozo a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vino y hizo todo lo que ha hecho con nosotros, también con ellos. Nos ha sanado, nos ha librado, nos ha hecho libres.
Y aquí estamos. Estamos aquí porque somos fieles. Estamos aquí porque Dios nos llamó. Estamos aquí porque queremos más de Jesús. Estamos aquí porque queremos todo lo que Dios tiene para nosotros. Y todo eso es espiritual, no material. Todo eso es para nosotros. Lo material, si Él lo va a entregar, se lo va a entregar sin necesidad que lo pidas. ¿Por qué? Porque esto depende de la venida de Jesús. El problema de las iglesias que predican la prosperidad es que quieren que usted, entre más tenga, es mejor siervo de Dios. ¿Y qué pasa si Jesús viene mañana? No solamente se va a quedar, sino que sus cosas no van a valer nada. Pero los que tenemos la fe en Cristo Jesús, valorizamos lo que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Y el resto es solamente añadidura. Cosas que nos va a regalar dependiendo del tiempo perfecto de Dios de la segunda venida de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo delante de Dios? Es que nosotros esperamos al Señor. ¿Para qué? Para que vivamos en santidad, en justicia delante de Él todos nuestros días. Entonces, Él le llama profeta del Altísimo, será llamado porque irá delante del Señor para preparar sus caminos, el 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para el perdón de sus pecados. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevar, igual que Juan. Juan preparó el camino del Señor. ¿Para qué? Para que ellos entendieran que la salvación llegó al pueblo, que la salvación llegó para perdonar los pecados para toda la vida, porque lo que sucedía que en la ley ellos pedían perdón de los pecados cada año en el templo y había que quemar un cordero todos los años, y por medio de Jesús ya no tenían que hacer nada más, sino que Jesús había perdonado los pecados para siempre. Por eso es que ya no hay templo, porque se acabó el tiempo en el que el cordero tenía que ser muerto para perdón de nuestros pecados, y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo los ha perdonado para siempre, para que nosotros podamos vivir en paz con Dios, para que nosotros podamos caminar en paz con Dios, para que nosotros podamos crecer en Cristo, para que nosotros podamos ser usados por Dios, para dar el conocimiento de salvación a todos aquellos que no lo saben. Verso 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, en virtud del cual nos ha de visitar desde lo alto el sol naciente. Verso 79, para dar luz a los asentados en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y esto es lo que pasa cuando nosotros crecemos en Cristo, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en el desierto hasta el día de su presentación a Israel. Nacer en Cristo significa caminar en el desierto para poder entender que todo lo que está pasando en cada una de nuestras vidas son para fortalecer nuestra fe, no para reventarnos. No es para sacarte del desierto, es para que entiendas por qué es el desierto. Para que cuando otro pase por el mismo lugar donde tú pasaste, tú le digas, confía en el Señor, porque el Señor es fiel y verdadero, que te va a sacar y te va a traer hacia Cristo, y vas a entender que Dios es tu Padre y Dios va a hacer todo por ti, pero primero tienes que creer y tú tienes que entender por qué estás pasando por eso. La lección es la importante, no salir del desierto. Y eso lo entendió este niño
porque él nació y creció en el desierto, no creció con Zacarías. Caminó con Dios. Así tenemos que caminar nosotros. Caminar en ese desierto con Dios. Crecer con Dios. Ser como Enoc. Caminar de la mano de Dios para poder ver su gloria y para poder llevar este evangelio a toda criatura, a donde sea que vayamos. Oramos. Gracias, bendito Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia, Padre Celestial, hemos llegado al fin del primer capítulo, oh Señor. Gracias te damos, Señor, por todas las lecciones que nos das. Gracias te damos, oh Señor, porque hemos entendido, oh Señor, que el poder tuyo está en el evangelio, oh Señor, para transformar nuestras vidas, para poder entender, oh Señor Padre Celestial, que tú eres nuestro Padre y que tú eres nuestro Dios y que tú eres nuestro Señor, y por lo tanto, oh Señor, permítenos obedecerte, oh Padre Celestial. Permítenos, Padre bendito, Rey de Gloria, limpiar nuestros caminos y poder caminar juntamente con Jesús por medio de tu Santo Espíritu, oh Señor. Que tu Santo Espíritu lleve, Padre bendito, Rey de Gloria, nuestras almas y caminemos juntamente contigo, oh Señor, y podamos ser usados, oh Padre bendito, Rey de Gloria, para la gloria tuya, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Están despedidos, hermanos.